El Señor esté con ustedes. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Para la lectura de la Pasión vamos a tener nuestro cronista y la letra S que aparece en sus hojitas corresponde a la sinagoga. Si ustedes quieren que pueden participar, la S la podemos decir juntos, la letra S. Si hay personas que tengan alguna implicación médica o personitas ya ancianitos, pueden tomar asiento. Los que somos un poquito más fuertes podemos tener un poquito de dolor de estar preparados, ¿verdad? Escuchemos. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no lo volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir, según lo decretado, pero ay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después, los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario, que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino de Dios, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino y se sienten cada uno en su trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearnos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús replicó: Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después le dijo a todos ellos: Cuando los envié sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron: Nada. Él añadió: Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones que los tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre uno. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó: Basta ya. Salió Jesús como de costumbre al monte de los olivos y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo: Oren para no caer en la tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces
Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de que lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿los atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejen, basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después dijo Jesús a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: Han venido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano. Pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo: Este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y como después de una hora, otro insistió: Sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose a Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y se alejó de ahí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban: Adivina, ¿quién te ha pegado? y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer, se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron compadecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó: Si se lo digo, no lo van a creer. Y si lo pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora, el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos: Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó: Ustedes mismos lo han dicho. Sí lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César y diciendo que él es el Mesías rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú, rey de los judíos? Él le contestó: Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: Solivanta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes y a las autoridades y al pueblo y les dijo: Me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado
encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan, tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo: Quita ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra, con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Él les dijo por tercera vez: Pues, ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificaran. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedía, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz. Detrás de Jesús lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirán: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltenos. Porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a los malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron ahí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas, echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades se hacían metas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciendo: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿Ni siquiera temes a tu Dios, estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía, cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Nos ponemos de rodillas, por favor. De pie. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio
Verdaderamente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro, y como colocaban el cuerpo, al regresar a su casa, prepararon perfumes de ungüentos, y el sábado aguardaron reposo, conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento, por favor. Queridos hermanos, hemos escuchado la pasión de nuestro Señor Jesucristo en este ciclo C correspondiente a San Lucas. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que el dolor de nuestro Señor Jesucristo, su pasión, es una pasión redentora. Y de esta misma manera, también ustedes, papás, mamás, hijos, que tienen algún sufrimiento, porque no, en esta vida no todo es mantequilla y caramelo, que tenemos algo, el sufrimiento puede ser desde lo más sencillo, lo que no podemos, lo que no nos alcanza. A lo mejor no nos alcanza para irnos de vacaciones, a lo mejor no nos alcanza para pagar las colegiaturas, a lo mejor no nos alcanza para pagar la tarjeta de Coppel o de Electra, ¿verdad? Ese sufrimiento desde ese momento, o incluso hasta el de una enfermedad sufrida en la cama, en el hospital, en los tratamientos dolorosos, en las diálisis, en las radiaciones, en todo aquello que tiene que ver con el cáncer, con otra enfermedad. Cuando nosotros ofrecemos nuestro dolor, se convierte en un dolor redentor, incluso para el pecador. Hay veces que pensamos como pecadores, es que Dios no me quiere, y a veces en esa idea ni siquiera somos capaces de ofrecer nuestro sufrimiento. Vemos como el buen ladrón, así le llamamos, ¿no? Dimas y Gestas, en la tradición están estos nombres. Este buen ladrón que se portó mal, que era un malhechor, pero que se arrepintió en el último momento de su vida, y Jesús le responde: yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ante toda esta gama de oportunidad, ante toda esta gama de un dolor redentor, se presenta el mal también para tentarnos. Y hoy también, no, ustedes y yo vivimos en una cultura del menor esfuerzo. Nos lo dijo San Juan Pablo II, ¿verdad? La cultura de la muerte, que parece muy sutil, muy bonita, ¿verdad? Hasta por el mismo eslogan: pare de sufrir. Ah, caray, ¿no que el sufrimiento es redentor? Y entonces muchos de nosotros vamos con la idea, otros más jóvenes van creciendo con la idea de que no hay que sufrir, no batalles, el que no tranza no avanza, no batalles. Los porcentajes andan por sí solos, ¿verdad? Pregunta en los hospitales privados y te van a decir la mayoría de muchachitas o jóvenes mamás: cesárea, sí, porque me duele, no quiero sufrir. Desde el nacimiento hasta la misma muerte, ahora que están impulsando
y nos engaña, ¿verdad? Esta ley de la muerte digna, en el que apenas yo me empiezo a sentir mal, inyéctenme, mátenme, pero ya yo no quiero que me cambien pañales, yo no quiero que me hacer batallar a mis familiares. Cuando los que hemos estado ahí, en ese momento llega la conversión. Haz de cuenta que Dimas, si era el buen ladrón, hubiera dicho, no, yo no quiero sufrir, entonces lo matan antes de llegar a la crucifixión para no tenerlo colgado. Y entonces no hubiera conocido a Jesús y su proceso redentor. Y así estamos muchos de nosotros, ¿verdad? Y apoyamos esa ley y nos parece muy buena, porque no hemos entendido que a veces en la enfermedad, tanto los hijos como los padres, tanto el sano como el enfermo, pueden encontrar un dolor redentor en sus sufrimientos. Mamás, ¿qué no sabían que sus dolores purifican los pecados de sus hijos? Ah, pero acuérdense el eslogan: pare de sufrir, no batalles. Si apenas te sientes mal, si ya no puedo caminar, entonces inyéctenme para que yo me muera. Ayudar a morir, eutanasia. También lo otro, ¿verdad? La distanasia tampoco, es decir, lo vamos a seguir manteniendo conectado a estos aparatos hasta que se nos acabe la vida. No, por eso existe un tercer término: ortotalasia. Hasta donde Dios diga, hasta donde la persona pueda, hasta donde la familia pueda, pero con un dolor redentor. Qué difícil son estos momentos y qué fácil es tomar decisiones que después nos duelan más. Vivir la Semana Santa, queridos hermanos, es encontrarnos con este sufrimiento. Si pudiéramos mantenernos sentados en la escucha de, oiga, padre, qué evangelio tan largo, ¿por qué no ponen unos cojincitos ahí, verdad? Para que nos sentemos cómodos. Y entonces, ¿dónde está nuestro dolor redentor? Si toda la cuaresma nos la pasamos en los mariscos y no vinimos a ningún Via Crucis, oye, si hiciera un poquito así, que te ayudara a este dolor redentor, a que si los pies se te hinchan, dijeras, te ofrezco estos pies hinchados por los pecados de los que no vinieron, o no quisieron, mis hijos que no me quisieron acompañar. Este pequeño dolor, hermanos, es contracultural. Vamos en contra de la cultura de nuestro tiempo, sí, pero así fue Jesús y hemos escuchado su juicio, ¿verdad? No quisieron escucharlo y es reflejarnos todo el mundo contra Dios, engañados por el demonio. No, así no, no tenemos por qué sufrir, no tenemos por qué batallar, todo tiene que ser fácil. Si estoy embarazada y no es mi tiempo, entonces voy y me quito del problema y voy a abortar. Si me duele ya algo y no quiero hacer sufrir y sufrir, entonces la eutanasia, mátenme. Todo esto es una situación de apoyar el placer, ¿no? Estos comerciales de la CONAPO, que ya tienen más de 20 años, ¿verdad? Yo me acuerdo que desde que yo estaba en la secundaria, ya había esa regalar afuera de las escuelas preservativos. Después de 20 años les pregunto a las autoridades, ¿y les funciona? Es más fácil que los chiquitos copien el peinado de los chiquillos ahí que salen, a que hagan caso. ¿Y cuál es lo perverso de esto? Que solamente buscamos el placer por el placer. ¿Quién a sus hijos les habla de castidad? ¿Quién a sus hijos les habla de virginidad? ¿Quién? ¿Por qué no hablamos de esto? ¿Es pecado? ¿Es imposible? Es el mejor método 100% efectivo. Continencia. Ay, dime si hay otro 100%. Dime si tienes la ciencia o el conocimiento para decir, no, padre, esto es 100%. ¿Cuál? Dime cuál. Dime cuál. Quiero escuchar que levante la mano. Padre, esto está mal. 100%. Ay, es que eso no es divertido. Ajá. Bueno, tú quieres solo placer y no responsabilidad. Es tiempo de cambiar nuestros paradigmas sociales y de veras derrotarnos y decir, pues es cierto, no sirve de nada, no somos mejores, pocos hijos para darles mucho. Uy, no, qué bárbaro.
Ese es su paradigma. Eso es lo que les funciona. Eso es lo que nos funciona a seres humanos. ¿Por qué no hacemos caso a Dios? Es el tiempo, hermanos, de la conversión. Y si no hay un poquito de dolor, si no hay un poquito de sufrimiento redentor, no se trata de ser masoquistas, sino que hasta si mi cabeza me duele o mi diabetes me da lata, ofrezco eso para encontrar la salvación. Hasta en eso Dios se acerca a ti para salvarte. ¿Y tú qué haces? ¿Nosotros qué hacemos? Huimos. No, yo no quiero sufrir, no. A mí no me hagan sufrir, a mí mátenme, porque no quiero hacer batallar a mis hijos. Si es el modo en el que ellos se van a acercar a ti y convertirse, ¡hazlo! Pidamos al Señor que nos dé la fortaleza de despertar de este sueño. Ave María Purísima. Pongámonos de pie, hermanos, para hacer nuestra profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, es la fe que nos gloriamos de confesar en Jesucristo